Y bueno, qué bueno que esté todo muy bien grabado. Se trata de lo siguiente. Aquí tengo que ponerle que sí acepto, ¿qué se le pone? Bueno, bueno, no veo yo, pero no es importante que yo vea, lo importante es que ustedes oigan. Y muy bien, quedamos de que, o arreglamos de manera de que la responsabilidad es un tema que, como lo mencionó Alberto, estuvo siendo reiteradamente mencionado en función de la sesión pasada, que era sobre la libertad, y pues salió a relucir mucho la responsabilidad. Hoy día saldrán muchos otros conceptos, sobre todo conceptos axiológicos de valores, y bueno, voy a tratar de ser breve y no por eso no por eso revolver las cosas, sino espero que queden lo más claro posible. El tema de hoy es que es la responsabilidad, que etimológicamente significa dar respuesta a algo, viene del verbo de latín respondere, que es exactamente lo mismo, y es generalmente lo tomamos como el responder a actos o en los efectos de actos que hemos cometido u omitido, que suceden las cosas porque omitimos actos. El valor es un valor de alto contenido ético y al grado tal que existe todo un desarrollo ético que le llaman la ética de la responsabilidad. O sea que el tema, de alguna manera podemos ver que es un tema que se ha estudiado profundamente y posteriormente posiblemente también lo podemos hacer en lo particular, pero yo creo que la manera de familiarizarnos, ir viendo un poquito hasta qué punto estamos familiarizados o tenemos ideas ya fijas que en un momento dado podamos tener la flexibilidad para cambiarlas, pues entonces vemos un poquito más de la responsabilidad, conociendo que sí es un tema tomado muy en serio por todos los filósofos y los pensadores. La responsabilidad contiene un compromiso implícito para cuidar las personas, las relaciones, la naturaleza, la realidad y conformar un futuro. Esto significa que la responsabilidad está íntimamente relacionada con la sostenibilidad. La responsabilidad genera un compromiso que puede ser individual o colectivo, considera desde la decisión. La decisión ya tiene un peso de efectos para que pueda ser juzgado, y es porque la decisión precede siempre la acción. Se responde por cada uno de los actos o del pensamiento, y dar respuesta, se puede dar la respuesta ante la autoridad o un grupo humano que requiere de la reciprocidad o del bien de los demás. Genera aparte la madurez en la persona. Es la manera más práctica o más clara de ver la madurez de la persona, viendo que la madurez es directamente proporcional al nivel de responsabilidad al que se puede llegar o que se tiene. Aquí tienes que ver que todo lo empezamos a ver en función de los demás. Entonces, lo que toca hablar es el bien común, que es un principio rector de la acción, que tiene también un alto contenido ético, vincula la decisión y la acción con los principios que la apoyan. Estos principios son el respeto, la solidaridad, la subsidiariedad, la reciprocidad y la integridad. Estos valores son también generadores de confianza, y eso yo creo que nos conviene verlo. Yo al menos así lo creí, que conviene mencionar cómo hay cosas que están directamente relacionadas entre la responsabilidad y la confianza. La responsabilidad, por supuesto, es uno de los factores que generan la confianza. La reciprocidad es un fundamento también, que es lo que fundamenta la ley de oro,
y también de la cooperación. Porque en cuanto la ley de oro se empieza, la reciprocidad se respeta, eso genera confianza para poder empezar a cooperar. Y es una brújula que apunta a la acción responsable. La responsabilidad observa expectativas, eso es lo que se está cuidando con la responsabilidad son que las expectativas que hay se cumplan, que las leyes se cumplan, que los principios se cumplan, que las costumbres se respeten y la moral igualmente. Cada ocasión en que se cumple una expectativa, si es congruente con lo prometido, si se es honesto e íntegro, se generan bases para generar y alimentar la confianza, que es el producto directo de la responsabilidad. La confianza es un lubricante, lubricante de la interacción. Todas las interacciones funcionan mejor y más rápido cuando existe la confianza, está dentro de un ámbito de confianza, especialmente la colaboración. Y es indispensable para actuar efectividad en la realidad de mayor complejidad. Sobre todo en los casos de mucha complejidad, tenemos un recurso al cual en algún momento dado veremos que se llama el We Think, o sea, es el pensar juntos, pero con alguna metodología, no simplemente ponerse al We Think, porque por el otro lado puede llegar a ser al We Destroy, pero o We Don't Understand Each Other, no nos entendemos. Entonces, We Think es muy útil, pero sabiendo utilizarlo dentro de una metodología certera, que aumenta la capacidad de inteligencia y de responsabilidad a la vez. La responsabilidad se desarrolla como un sentido, esto es, existe y se vive el sentido de responsabilidad, que es la actitud que impulsa a la acción a favor de la comunidad. La actitud o sentido de responsabilidad mantiene alerta al llamado personal a la acción favorable al bien común. O sea, cuando se tiene un sentido de responsabilidad, no hay nadie que tenga que llegar a decir es tu responsabilidad, esa es tu responsabilidad, es una ley, tienes que seguirla, sino que el sentido de responsabilidad mantiene alerta para el momento en que se tiene que ser responsable independientemente si es legal o simplemente moralmente, o es un instinto, un impulso personal. Ese sentido, sin embargo, es cada día más difícil de distinguir debido a la confusión que causa la complejidad creciente en la realidad. Estas complejidades se debe a la cantidad y calidad de las relaciones de todos con todo, que se dan hoy día por debido a todos los medios que hay para poder estar comunicado con todos y con todo. Y la facilidad de estar en comunicación, estar relacionando, hace que la red de comunicaciones se haga muy compleja, y eso se podría decir que es como empieza la complejidad con todas las relaciones. Por otro lado, también decimos que podemos ver que la complejidad se va generando por todo lo que se va generando en innovación y en fin, todo lo que es lo que le llaman innovación de ruptura, todo lo que rompe con lo anterior, que también, o sea, comúnmente se le conoce como disrupción. La disrupción es una de las principales causas de la complejidad. La disrupción va siendo cada vez más compleja la realidad, y una vez que se hace compleja es más difícil poder ser responsable, porque cuando no se tiene claras las cosas crea gran confusión, y con confusión no hay nadie que pueda realmente actuar responsablemente, porque no se sabe para qué lado están volteadas las cosas, cada quien tiene una opinión diferente y no hay referentes claros. Entonces, las relaciones del todo y de todos con todo, y esto es la sociedad, sucede en la sociedad, en la ciencia, en la economía
y el incremento en la cantidad y calidad en el contexto global que amplía los campos de la realidad. Por eso hay se tiene que, bueno, todo esto sucede en organizaciones, sistemas, estructuras, y la disrupción hace que todas las organizaciones, los sistemas y las estructuras se vayan destruyendo y se tienen que ir volviendo a formar para que concuerden con la nueva realidad que se va formando. Entonces, vemos que es ciertamente difícil poder responder a esto, sobre todo al primer vistazo. Entonces, todo esto puede convertirse en un ambiente general de confusión que debe ser explorado, que debe ser reflexionado y esclarecido para poder llegar también, o esto posiblemente podamos llegar con mayor facilidad con el we think. Esto pensamos juntos, debería de ser, que es una manera de adquirir mayor inteligencia y no en lo particular, sino simplemente trabajando juntos en grupo y metodológicamente, para alcanzar el entendimiento de mayor conciencia y responsabilidad. Esto es lo que le llamamos también, por otro lado, ética, que de alguna manera desate la madeja compleja, o la madeja de la complejidad, que se forma día a día, cada día con mayor número de disrupciones, cada día con mayor número de relaciones. Las decisiones en la complejidad actual exigen la consideración de las consecuencias posibles a las que se responderá a la complejidad de las relaciones y de la ruptura. Esto es de la disruptividad o de la disrupción, como le queramos llamar. Es más, he visto que disruptividad, disrupción son palabras que no están aceptadas todavía en español, independientemente de lo que generalmente usamos. Y bueno, pues un profesor italiano me dio la respuesta y bueno, en español parece que se usa la misma forma, que es todas las relaciones o todas las innovaciones de ruptura, o sea, que rompen con todo, rompen con toda la cadena de pensamiento que existía o de acciones de actividad que había anteriormente. La creciente complejidad será cada vez más un obstáculo para distinguir las relaciones causa-efecto, especialmente en los sistemas caóticos, porque en un sistema caótico muchas veces se conoce la causa, pero no se puede saber dónde fue el efecto, o si conocemos dónde está el efecto, no sabemos de dónde viene la causa. Ya no es tan fácil decir que a cada causa corresponde un efecto de igual magnitud, etcétera, etcétera, leyes, sino que llega el momento, sobre todo en los sistemas caóticos, en que una causa con una fuerza de 2 puede causar efectos de 100,000, lo que sea, y esto bueno, pues lo estamos viendo cada vez más claro, que es el caso que sucede, muchos casos que suceden en muchas ocasiones, y como ejemplo siempre ponen el efecto mariposa, que es una metáfora, pero de todas maneras nos da a entender cómo una pequeña causa puede crear un gran efecto, o un gran efecto se puede mitigar por medio de este sistema caótico y finalmente terminar con, aunque la causa sea muy grande originalmente, con un efecto apenas perceptible. Entonces, nos damos cuenta que el concepto causa-efecto, que es el que generalmente se usa para toda la cuestión de responsabilidad, queda finalmente reducido para poder ejercer precisamente una actitud responsable. Si no se considera, sobre todo si no se considera la complejidad de las relaciones o de las duras, la disruptividad.
de innovaciones modernas. La creciente complejidad con la creciente capacidad requerida para ejercer la responsabilidad correspondiente ha aumentado su relevancia como valor fundamental y trascendente y se manifiesta como ética. Y así es como la ética de la responsabilidad, en este caso, si estamos hablando de una ética de la responsabilidad, aunque no lo estamos haciendo exclusivamente, pero viene al caso de vez en cuando, deviene un referente central en la decisión y en la acción, como causales más usuales en la tecnología y la innovación de ruptura. Lo que se necesita una conciencia que perciba los efectos en el cuidado de la creación, el cuidado de la realidad. Y de esa manera poder estar actuando de manera de que si hay alguna disrupción, de que rompa con todo un esquema, pues entonces poder de alguna manera encontrar la forma de reponer pues todos los efectos negativos que se tiene. Si no hay manera de ver exactamente, bueno, se puede tener una idea de qué pasará y empezar a ver qué formas se pueden poner remedios. Y eso es pues hasta donde se puede llegar en algunos momentos. Una de los casos que no necesariamente tendrá que ser así, pero que muchos suponen que tendrá efectos enormes, es la aplicación de la industria 4.0, que hay unos que dicen no pasará nada porque los puestos que desaparezcan reaparecerán de otra forma, aunque quizá de una manera más compleja, y otros que dicen, pues no, van a desaparecer muchos puestos de trabajo y sí se van a reponer algunos, pero no todos. Entonces tenemos que ver de qué manera se puede de alguna manera parchar la realidad para que pueda seguir funcionando y no se haga una sociedad de desempleados. Esto apela a que la responsabilidad de la persona y su conciencia moral estén abiertas a las circunstancias del momento. La conciencia es la respuesta que mueve a la persona a actuar de acuerdo a ello para el cuidado y desarrollo de la vida. Y por otro lado, la conciencia también es el tamiz que detona el sentido de responsabilidad que se requiere para adquirir una visión y un impulso para el desarrollo de un futuro sostenible de la realidad y de su florecimiento. O sea, no nomás restituir, sino ver de qué manera el futuro de la realidad sigue adelante y en desarrollo. La responsabilidad mueve la voluntad a actuar en el momento y también da la dirección necesaria. Consecuencia es el conocimiento, la conciencia, pues el conocimiento de sí mismo y de la realidad y las circunstancias del momento para adquirir una visión y percepción para afinar la acción responsable. Aquí me quedo con una frase antes de seguir con la siguiente partecita, que no sé cuántos minutos queden porque no tomé el tiempo, pero te agradeceré si me dicen cuánto tiempo queda para los 10 minutos. Pues es un reto y un compromiso. Ya te pasaste como por mucho, así es que mejor procura. No, bueno, entonces termino diciendo esto. Sí, es un reto y un compromiso desarrollar la conciencia para la percepción de la realidad y así actuar responsablemente ante el incremento de la complejidad. Y bueno, como última de últimas, en resumen, podría decir, la responsabilidad es la respuesta al regalo de la vida ante Dios, ante sí mismo y ante la sociedad. Es la reciprocidad con todos y con todo. Esto es la reciprocidad con el todo, lo que finalmente nos permite ir formando el futuro que es el nuestro.
Muchas gracias. Este es el impulso que quería dar, de manera que podamos empezar libremente, por supuesto, a criticar esto, pero también no se tiene que tomar esto como una referencia obligatoria, simplemente es un impulso que se da con el objeto de ver que la responsabilidad cada día va adquiriendo nuevas facetas y esas facetas las vamos a tener que ir haciendo cada vez más conscientes. Por otro lado, que la responsabilidad está llena y rodeada de valores que le dan fuerza, porque todos los valores están unidos y hacen un valor. Es el valor que viene al caso y todos los que están alrededor que lo refuerzan. Esto es todo lo que digo hasta ahora. Un día que tenga media hora puedo decir mucho más. Pero muchas gracias y René, a tus órdenes. Bueno, pues gracias, muchas gracias, Luis. No sé, antes de pasar, ¿hay alguien que quiera mencionar algo sobre esto que nos comentó Luis? ¿Alguna reflexión? ¿Algo que le haya parecido interesante? Bueno, o sea, antes, a ver, Luis, también entendiendo el mensaje que nos estás dando o este impulso, digamos, lo que estamos entendiendo es, primero, responsabilidad es responder a. Bajo ese sentido, casi todos los seres humanos somos responsables porque respondemos ante una situación, pero aquí estamos hablando de una respuesta aparentemente con una determinación, es decir, una respuesta mucho más solidaria y pensando en una respuesta en el bien común. Lo que estoy entendiendo de lo que tú de alguna manera postulas es que la responsabilidad está en crisis o digamos ante severas pruebas por un grado de complejidad mayor que existe en el mundo, por el grado de disrupción y por el grado de no entender las cadenas de causalidad que existen. Es decir, las cadenas de causalidad que tanto hemos creído seguras están de alguna manera cuestionadas y por eso la responsabilidad está en una prueba que tal vez no la hemos visto en mucho tiempo. Hablas también del colectivo y del individuo y en ese sentido no sé qué tanto la responsabilidad es una acción individual, realmente individual o es una acción colectiva. A mí me queda una duda que me gustaría preguntarles a ustedes que siento que se relacionó la última vez entre lo que es la libertad y lo que es la responsabilidad y tal vez hacerle el giro es qué tan importante es o qué tan libres nos hace ser responsables. Sí, gracias. Yo precisamente me quedé un poco, digamos, en ese loop, ¿no? El de la libertad y la responsabilidad. Y digo, por supuesto puedo compartir muchísimo de lo que nos acaba de exponer Luis, y creo que de todas maneras hace falta este regreso a la libertad, porque o al tema de la libertad, y es que en mi perspectiva la responsabilidad se vuelve particularmente valiosa cuando sucede en libertad, es decir, cada uno es libre de comprometerse libremente, ¿no? Porque es su voluntad, pero en ese compromiso y en esa libertad tiene que haber la respuesta. Es decir, no se vale comprometerse y luego no cumplir, sobre todo si lo hacemos en libertad, ¿no? Me imagino que que es posible una responsabilidad sin libertad, en donde los sujetos son obligados a responder. No sé si eso pueda funcionar mucho, pero lo que sí me puedo imaginar es que funciona mucho mejor cuando la responsabilidad está en este contexto de libertad. Y yo creo que esa fue un poco la razón por la cual
en la ocasión pasada, rápidamente brincamos o asociamos con la discusión o con la deliberación sobre la libertad, este otro tema de la responsabilidad. Yo lo dejo ahí sobre la mesa. Oye, Alberto, y tengo una pregunta, o sea, y era justo esta al revés. ¿Qué tanto ser responsable nos libera? Sí, o sea, al buscar la responsabilidad, ¿nos volvemos libres? ¿O simplemente estamos respondiendo a necesidades, a un acto solidario, a lo que nos enseñaron, a ser buenos ciudadanos? Pues no lo sé. Es un tema, es una perspectiva que no había visualizado. Pero No sé. la respuesta es la esencia de la vida. Por eso estás vivo, porque estás respondiendo, porque si estuvieras muerto estarías inerte. Entonces, a partir de ahí se liga la respuesta a la vida. Ok, pero también bajo este criterio, todos somos responsables, todos respondemos ante la vida mientras estemos vivos. Bueno, no sé si me permiten comentar algo de lo que se está discutiendo aquí, que es muy, muy importante, interesante. Yo pienso que la libertad es un estado del ser humano, de la persona humana. Y no necesariamente siendo responsables te vas a liberar, como lo comentas, René, porque puede ser, en mi opinión, que alcances el grado de libertad una vez que has logrado una conciencia plena de tu persona, una condición plena como persona, cuando has logrado responder, por supuesto es parte también, plenamente a todos y cada uno de aquellos llamados que te hacen para hacerlo, para responder. Creo que, pues sí, es muy complejo el término y esto que tú planteas aquí en la mesa, René, lo hace más complejo porque siendo yo responsable me puedo liberar. Creo que pueden ir por dos caminos paralelos, pero distintos. Siendo responsables, porque yo quiero ser responsable, lo mismo que ocurre cuando quieres tú ser libre y quieres ejercer esa libertad, ¿no? La libertad no solamente se logra, se alcanza, sino se ejerce. Y en ese mismo sentido, creo que la responsabilidad se hace igual. La responsabilidad se ejerce libremente por decisión propia, para responder a alguien, a algo o a ti mismo, que creo que ese es finalmente por donde empezó Luis y me parece que es lo que más valor tiene. Es mi opinión. Muchas gracias. Ok, gracias Luis Gerardo. Gernot, tenías la mano levantada, ¿verdad? También después Roberto y Francisco. Sí, gracias. Yo pienso es un buen punto, René. Tal vez puedo ayudar la discusión en preguntando a ustedes de definir, por favor, lo que es irresponsabilidad. Es que ahorita nos hemos todavía enfocado mucho en lo que es responsabilidad, tal vez. Es un tema muy complejo, ¿no? Como también dije Luis Gerardo y Luis, ¿no? Tal vez es un poquito más fácil de también platicar de manera invertida de lo que no es responsabilidad. Sí. Solo para sugerir lo que sí, sí, se me hace muy buen punto. Y también es interesante justamente estos temas que aparentemente son palabras que todos conocemos, las usamos a diario, creemos saberlas y en discusiones como estas nos damos cuenta de la profundidad que tienen y a veces lo poco que se reflexionan en la vida cotidiana, ¿no? Pero sí, continuamos y se me hace muy buen punto. Roberto. Muchas gracias, René. Bueno, aquí yo hago varias conexiones con distintos temas.
Me parece que uno de los que puede ayudar a clarificar esto sería la etimología en inglés de la palabra responsible. Y si la divido en inglés, es decir, el origen es el mismo, responder en latín, perdón, pero aquí viene con el término able, capaz de respuesta. ¿Esto de qué me habla? Que de una forma o de otra, no todas las respuestas son adecuadas. Entonces, una cosa es responder por responder, es decir, sí tengo una inercia, un instinto, una forma de responder en automático ante cierta o determinada situación, y una muy distinta es responder de manera adecuada, de manera que resuelva o aporte una solución a una situación específica. Entonces, esto me hace pensar, por ejemplo, dentro de la corriente de ontología del lenguaje, en el concepto de la promesa. Una de las cosas que es muy interesante dentro de la ontología del lenguaje es que una vez que yo entiendo que los seres humanos somos seres lingüísticos, construimos, deconstruimos, transformamos nuestro mundo a través del lenguaje, nuestra realidad está conformada por lo que decimos. En ese momento es muy fácil entender que todo el tiempo estamos haciendo promesas. Y eso no quiere decir que utilice el término prometer. Hay 4 condiciones específicas que deben reunirse para una promesa. Y es un orador, un oyente, una acción a ejecutar y un plazo de tiempo para ejecución. Si estos 4 elementos se conjugan, hay una promesa implícita. Y una de las cosas en las que es muy clara la ontología es para que esto opere, para que esto funcione y realmente trabaje de manera adecuada, se necesitan 2 cosas en los participantes: competencia y voluntad. Es decir, quiero y puedo. Me parece que con la responsabilidad aplica igual. De nada me sirve alguien que quiera ser responsable si no puede ser responsable. De la misma manera en la que de nada me sirve tener a alguien que puede ser responsable, pero no quiere ser responsable. Entonces, me parece que una de las cosas que sí se debe de acotar es la certeza en el sentido de la aplicación, es decir, qué tan adecuada es la responsabilidad ante la situación en este punto, en este momento, en este proceso. No cualquier respuesta aplica o es adecuada. Gracias. Ok, muchas gracias, Roberto. Sí, entonces sí, no es responder a, sino, como tú lo estás diciendo, responder adecuadamente o algo así como responder a la altura de las circunstancias, ¿no? Es decir, como bajo esta expectativa, bajo esta promesa. Muchas gracias, Roberto. No, al contrario, Francisco y después Víctor. Muchas gracias, René. Sí, a mí me gustaría justamente recuperar también una etimología, me gustaría recuperar la etimología latina, pero precisamente no solo pensando en la noción respondere, sino haciendo un análisis de esa noción, ¿no? O sea, está compuesta por dos palabras en realidad. O sea, la reincidencia, ¿no? El re de reincidir, y spondere como ofrecimiento o también como promesa, porque también tiene ese sentido, el sentido de promesa de spondere, ¿no? Entonces, es bien interesante porque se trata justamente de pensar la responsabilidad como una respuesta comprometida, ¿no? Y ahora, o sea, Roberto nos acaba de hacer un mapeo bien interesante de las condiciones que tendría que haber para esto, ¿no? Y a mí me gustaría introducir una nueva variable para problematizar un poquito más, ¿no? Y es ya no solo qué se necesita para responder con compromiso, ¿no? Para comprometerte con alguien, sino por qué. O sea, ¿por qué yo tendría que responder, ¿no? Con alguien o ante alguien? Y a mí se me ocurren 2 cosas, ¿no? La primera, estoy pensando en Emmanuel Levinas, ¿no? Que tendría que ver un poco con descubrir en el otro un rostro, ¿no? O sea, verdaderamente una otredad. Pero esto nos lleva también a pensar otra cosa, ¿no? ¿Por qué el otro, o sea, por qué puedo comprometerme con alguien que veo como un otro? Pues porque lo veo como un otro en su propia singularidad y me reconozco yo también justamente en esa alteridad como una singularidad, advirtiendo, me parece, y esto es bien importante,
que no todos tenemos las mismas condiciones justamente por ser singulares plurales o ser seres singulares plurales. Y entonces reconocer y valorar esa condición en la que podríamos estar, asumiendo que también me puedo hacer cargo del otro, ¿no? Otra vez vuelvo a una idea de Manuel Levinas. O sea, al otro como singularidad, responder o hacerme cargo del otro también como un colectivo, ¿no? Es decir, asumir esta dependencia ética. Ahora, a lo mejor nos cuesta mucho trabajo pensar en una acción de dependencia. El liberalismo ahí nos ha hecho un poquito o el exceso de liberalismo nos ha hecho un poquito de daño quizás, pero justamente, o sea, la dependencia ética de los unos con los otros es algo, me parece, a la que estamos obligados a pensar cuando hablamos de responsabilidad, ¿no? Y ahí lo dejaría ahorita. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Sí, muy interesante y complejo también, también a la vez. Sí, Víctor y después Alberto. Gracias, René. Pues bueno, yo quisiera, hacer el comentario de dos valores que hablábamos hace un momento, responsabilidad y libertad. Creo que tener responsabilidad con libertad es un buen camino de vida, ¿no? O sea, creo que esa es una filosofía y una decisión que puede ser personal o grupal, que lleva a un buen destino, ¿sí? Porque son buenos amigos estos dos valores para construir, cimientos sólidos. La responsabilidad con libertad. Ahora, la libertad con responsabilidad, pues obviamente nos da una buena convivencia humana. Y esa es la parte donde yo creo que la responsabilidad va muy correlacionada a dos factores: nivel de conciencia de la persona o de la comunidad, y el autoestima o la seguridad de la persona que está ejerciendo esa responsabilidad, hablándola en los conceptos ya que hemos evolucionado, como lo platicó Roberto y después Francisco, ya de una respuesta no automática, sino una respuesta correcta, pensada o inducida hacia algo positivo, ¿no? Hacia un compromiso. Y un acuerdo entre dos personas o seres que al final de cuentas están haciendo pues básicamente eso, un acuerdo que se va a cumplir en base a acciones y conductas. Para cumplirlas, yo sí pondría que sí es factor, o lo pondría en la mesa, y yo considero que el factor sí tiene la conciencia de la persona que está haciendo o está tomando esa responsabilidad, y su autoestima y su seguridad en sí mismo para cumplirla o corregirla en dado caso que no la haya podido cumplir, y aceptarla. Lo llevaría a las personas o culturas más avanzadas que tienden a ser más responsables, porque tienen más seguridad de decir: yo hice tal promesa o tal compromiso, primero hago todo lo que está en mí por cumplir esa promesa hecha. Pero si no la cumplí, tengo esa responsabilidad de comunicarlo y de buscar una solución a la falta. En donde no hay esa conciencia y esa autoestima o esa seguridad, se busca el otro camino, que empiezan las excusas, los pretextos o la evasión de la responsabilidad, y cae en lo que decía Gerno de la irresponsabilidad, que es esconder esa promesa para que no se vea una falla. Y el querer no ver la falla es porque no se está seguro de tomar acción. Entonces, hasta ahí dejo mi comentario y reflexión. Muchas gracias, Víctor. Muy interesante, y también esto realmente de procesar a través de la conciencia de alguna manera la respuesta o el compromiso, ¿no? Y el reconocimiento de la otredad, que también parece ser muy importante. Sin esta otredad, como mencionaba Francisco, te comprometes con qué, ¿verdad? ¿O a qué? Alberto, sí.
Sí, gracias, René. Sí, a mí me resuena muy bien, me hace mucho sentido, me parece que tiene mucho sentido esto que planteaba Francisco del hacerse cargo, ¿no? Y a lo mejor ahí está también parte de la respuesta a tu pregunta, René. ¿En qué medida nos libera el hacernos cargo? ¿No? Y su contraparte, que es también ponernos en manos de alguien más, ¿no? Que es algo que es indispensable en una comunidad, en una sociedad, y mientras más compleja, más importante es, ¿no? Y eso hay que hacerlo de manera libre, ¿no? Es decir, yo me hago cargo porque escojo hacerme cargo de algo, en el uso de mi libertad lo asumo y tengo que responder a ese hacerme cargo. Pero del otro lado, me pongo en manos de los demás para que nos pueda ir mejor a todos y tengo que confiar y en ese juego, ¿no? De ponerse en manos de otros, de hacernos cargos de nuestra parte y hacerlo todo eso libremente, porque es nuestra voluntad hacerlo, pues es que construimos estas cosas complicadísimas y complejísimas que conocemos como sociedad y en particular economía, ¿no? Creo. Ok, gracias Alberto. Yo tengo aquí realmente una pregunta y también tiene que ver otra vez con la responsabilidad y la libertad o esta liga que se hizo y que se estableció la última vez entre esta diferencia entre yo quiero, es decir, este acto de voluntad, o yo debo. Y muchas veces la responsabilidad es que pues en realidad no quiero, pero debo, entonces hago esta respuesta, esta promesa, etcétera. ¿Que le ven alguna complejidad en este tema? ¿Es un punto a discutir? O sea, ¿se puede ser responsable sin la voluntad, sino simplemente con el deber ser, no el querer ser? Alberto. Sí, yo creo que ahí pones un dedo en una llaga que puede ser dolorosa, porque eso complica mucho más pues todo el análisis, porque el deber, o sea, a lo mejor podríamos suponer que alguien puede imponerle cosas a alguien más, y seguramente en la historia hay ejemplos suficientes de eso, pero ¿qué tan sostenible es eso? ¿No? No sé. Este es un ejemplo que he traído a colación ya reiteradamente en los últimos tiempos, ¿no? Yo me puedo imaginar que la construcción de las pirámides de Teotihuacán y de Tenochtitlan y también las de Egipto, pues se hicieron más en un sentido de deber que de querer, ¿no? Es decir, a los constructores de eso les obligaron a apilar piedras a la fuerza, ¿no? Y no había mucho de dónde hacerse. Probablemente al final acababan aceptando su destino porque era la única manera de conservar la vida un poco más, ¿no? O tener por lo menos algo de qué alimentarse por unos minutos más. Pero actualmente, ¿no? En nuestro momento histórico actual, eso ya no funciona tanto, ¿no? El imponer, ¿no? El deber, al final no funciona. Puede ser que acabemos haciendo cosas a contrapelo que no nos gusta hacer, pero porque en algún momento somos capaces individualmente de llegar al convencimiento de que es mejor que lo hagamos a pesar de que no nos guste, ¿no? Y es así como nos podemos imaginar las grandes obras de la modernidad, que no son pirámides, sino son viajes a Marte. Y ahí es, no me puedo imaginar, no me puedo explicar de otra manera el que haya personas capaces de decidir voluntariamente ir a Marte con un boleto de una sola vía, porque no hay regreso, y escogerlo, estar de acuerdo con hacer eso. Yo creo que pues ahí podríamos ver quizás un ejemplo de lo que podría significar
o por lo menos de la fuerza que tiene la voluntad para hacer cosas que muchos de nosotros no querríamos hacer voluntariamente, y sin embargo hay quienes lo pueden hacer, ¿no? Sí, y quizá también no son las religiones en realidad manuales de deber ser, y tal vez de alguna manera de tratar de domar el querer ser y esta combinación, y tal vez muchas cosas de nuestra sociedad están construidas en el deber ser, pero sí es una cuestión. Gernot. Sí, gracias. Solo una observación. Tenemos las leyes y la cultura que nos da mucha responsabilidad o cómo hacer las cosas. Solo para comentarlo, al fin del día somos seres sociales. Entonces, para mí también hay esta dimensión, ¿cómo puedo ser responsable? Es un proceso de encontrar un compromiso que lo que quiero yo o lo que tengo yo como objetivos o necesidades y los demás en contra. Entonces yo tengo que ver con eso. ¿Me puedo compartir de una manera irresponsable? Ser muy egoísta, entonces los demás no van a convivir conmigo. Eso es posible. No hay una obligación moral de quedarme con los demás, ¿no? Tenemos personas que no tienen amigos, que viven solos, que son muy egocéntricos. Pero la ley es algo absoluto. Entonces hay algunos aspectos de responsabilidad que como sociedad civil tenemos unos estándares mínimos. Y eso no tiene que ver nada conmigo si quiero o no quiero. O por lo menos si yo no me quedo observando a la ley, me encuentro tal vez con la policía o en un cárcel, ¿no? Entonces aquí tenemos otra dimensión y tal vez tenemos también distinguir entre estos niveles de ser responsables. Bueno, pero aquí lo que estás diciendo de alguna manera es que la responsabilidad es un compromiso, un balance también ante esta libertad con la que habíamos ligado entre lo que quiero y lo que debo. Es decir, es una especie de estado, esta respuesta de alguna manera balanceada. Sí, Roberto. Gracias, muy amable René. Un poquito acotando lo que comenta Gernot. Dentro de todo necesitamos considerar nuevamente al individuo frente al colectivo. Me parece que la realidad es pues, los intereses y los objetivos de todos nosotros como individuos nunca van a coincidir. Cada uno de nosotros tiene algo particular como satisfactor a su propia necesidad. Es decir, por más que trabajemos de la misma manera en la misma empresa, hagamos lo mismo, las necesidades individuales de cada uno de nosotros son distintas. ¿A qué me lleva esto? A que de una forma o de otra, en el colectivo es en donde debe de haber, no quisiera llamarlo leyes, sino normas. Tenemos normas en cualquier colectivo. La realidad es, mi casa necesita normas, mi relación de pareja necesita normas, mi empresa requiere normas y no me interesa de una forma o de otra cuál sea tu comportamiento fuera de. Si estás en la empresa, estas son las normas que hay que respetar. Entonces, volvemos, sí hay un deber en cuanto a estamos acotando lo que se vale y lo que no se vale, pensando en el interés colectivo por encima del individual, para ciertos parámetros. Oye, en el momento en que te vas y no estás interactuando con este colectivo, puedes utilizar otras conductas, atender otros intereses. Sí, claro. Creo que ahí es en donde viene esta complejidad. Aquí es donde surge. Oye, puedo comportarme exactamente igual en mi casa particular
con mi pareja y con mis hijos que en casa de mis papás, pues la verdad es me encantaría ver si es cierto. No, y todos lo sabemos. Oye, y si me voy a casa de un amigo, pues tampoco. Y si estoy en la casa del jefe, pues tampoco. Cada una de las interacciones va a requerir una respuesta distinta. Entonces, la responsabilidad no es algo rígido, no es una estructura en la que te tienes que apegar justamente a esto y no, pues no. Dependiendo del entorno, del contexto, de la situación, tu responsabilidad tiene que adecuarse al lugar en donde estás, a cómo estás. Y eso es algo que hasta ahora no hemos trabajado ni en la casa, ni en la calle, ni en las empresas, ni en las escuelas. Hemos querido generar una especie de cajón desastre, ¿no? Con lo que es responsabilidad y todo va aquí. Pues no, necesitamos esta flexibilidad. Me parece que esto es lo que de una forma o de otra nos llevaría al concepto de libre albedrío. O sea, puedo hacer algo que aparenta ser inadecuado o indebido, pues sí, pero en este momento y bajo esta situación y bajo esta circunstancia, ¿podría ser? ¿Esa sería la respuesta adecuada? Pues digo, de una forma o de otra nos han enseñado, me parece a todos, que es indebido matar, pero si estoy en una guerra, ¿sigue aplicando la misma responsabilidad? O sea, ¿cómo habría que o si estás frente a Hitler, ¿no? Tienes una pistola. Claro. Entonces, me parece que ahí es en donde necesitamos empezar a amalgamar un poquito la respuesta humana, ¿no? O sea, realmente como seres humanos, si me das la opción de atender solamente mis intereses, por supuesto que voy a jalar para allá. Voy a llevar agua a mi molino, le voy a prender velitas a mi santo, sí. Pero si estoy en un colectivo, no puedo jalar solamente hacia allá. Necesito considerar a los demás. Y ahí es en donde entra ese respeto. Hay estas individualidades que también tienen sus requerimientos y debo considerarlos. Me parece que eso es ser responsable, adecuar mi respuesta a y también respetar la libertad del resto que conforma el colectivo. Muy bien, sí, gracias. Y aquí un comentario sobre algo que dijo Luis con la regla de oro, que creo que esa regla de oro es trata a todos como te gustaría ser tratado a ti, ¿no? Me parece que va por ahí esta regla de oro. Sí. Y escuché en una ocasión que se me hizo, no, debes de aplicar la regla de plata, no la de oro. Trata a los demás como les gustaría ser tratados a ellos, es decir, reconocer la otredad, reconocer al otro individuo, tratarte de poner en su papel y no lo que a ti te gustaría, sino cómo le gustaría a la otra forma. Pero sí, muchas gracias, Roberto. Y es esta flexibilidad de que nos encontramos ante diferentes colectivos o un diferente otro al que tenemos que responder diferente y la responsabilidad como algo mucho más flexible que como algo rígido, ¿no? Muy bien. Sí, Guillermo. Sí, gracias, René. Pues hombre, yo estoy aquí tratando de meramente observador, ustedes son ya gente muy experimentada en esto, pero me da la impresión de que a mayor complejidad de la vida es mayor lo que se llama libertad, que me parece que es algo que no existe, es una abstracción. Lo que sí existe es el libre albedrío, ¿no? La libertad. Y en la medida que hay más complejidad en la vida, hay más responsabilidad, hay más responsabilidad. Es decir, un campesino ejerce más su libre albedrío y con menos cortapisas, con menos limitaciones, y tiene menos responsabilidades a una persona que vive en un sistema complejo de una ciudad grande, de una ciudad y que trabaja en corporaciones o que trabaja. Y eso pues me da un indicador de que pues sí, de que existe el libre albedrío, pero pues la responsabilidad es así como algo
muy relativo, ¿no? Y también muy, la libertad también. Me parece que son cosas que tú de alguna manera te impones y que de alguna manera tú decides hasta dónde llegas de acuerdo a tu estilo de vida, de acuerdo a tu forma de ser y de acuerdo a tus valores y a tu ética, ¿no? Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Francisco. Sí, muchas gracias, René. En esta última ronda de participaciones a mí me surge el siguiente comentario, ¿no? A partir de ello. Pensar a la responsabilidad como cumplimiento de la norma solamente, aunque es muy importante, pero me parece que justamente en eso nos hemos concentrado en muchas de nuestras estructuras sociales, en nuestras empresas, en nuestras instituciones. Pensar en la responsabilidad como solo cumplimiento de la norma, me parece, supone solamente el reconocimiento de la imputabilidad de ciertas consecuencias respecto de mis actos, ¿no? Y además supone también la premisa de la reciprocidad o de la conveniencia de la reciprocidad si se diera, ¿no? Es decir, que es bueno que todos lo hiciéramos. Sin embargo, se puede cumplir la norma sin tener convicción, ¿no? Respecto de esa norma. Y me parece que justamente la variable de la convicción es donde se juega la vinculación fundamental entre responsabilidad y libertad, ¿no? Es decir, ahí donde no solo cumplo con la norma, porque espero que sea recíproco, porque reconozco que es bueno para todos, sino donde además tengo la convicción de que eso, aunque, o sea, si yo lo hago, si yo cumplo, si yo me comprometo de esa manera, aunque no respondan así hacia mi persona, es lo que hay que hacer. Justamente me parece es el único momento en donde querer, o sea, como voluntad y deber se pueden unir. Porque de otra manera justamente seguiría disociado este par de consideraciones, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias, Francisco. Esto, o sea, estoy escuchando el eco de lo que tú dices, es como con esta voluntad, es como un acto de manifestación individual de vida, no de cumplimiento. No estamos aquí para cumplir, sino para poder manifestarnos como individuos, es decir, ese reconocimiento de que aquí estamos. Y entonces con esta voluntad realmente hacerlo, no por sus consecuencias, sino ahí es la liga con libertad, ¿no? Sí. Víctor. Gracias. Bueno, pues yo haría, en base a esta participación de Francisco y también la de Roberto, volvería a enfatizar en el tema de la conciencia, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que platicaba Roberto, de que la responsabilidad es saber cómo debes de actuar en cada situación o en cada organización o en cada lugar y cada grupo, pues obviamente hablamos que el nivel de conciencia es el que nos va a guiar para cumplir esa promesa esperada del grupo al que te estás insertando, ¿no? Y vamos a poner un día cotidiano y que empezamos el día con la familia y entonces mi responsabilidad a la hora de iniciar el día es hacer ciertas actividades y el tener conciencia de ello es cumplir con ese acuerdo de convivencia, ¿sí? Para poder seguir teniendo ese grupo integrado y ese grupo se pueda seguir desarrollando. De ahí vamos al tema del trabajo y vamos a tener otro tipo de responsabilidades. Si tenemos la conciencia, vamos a cumplir con esos acuerdos de convivencia y vamos a construir esos objetivos grupales. De ahí puede ser que después de ese día salimos y vamos con amigos a una reunión social en el que hay otros acuerdos de convivencia y la responsabilidad es menor, pero tiene otros códigos que quizás la misma respuesta esperada es no ser tan formal y ya bajar un poco el nivel del discurso para ser más coloquiales y generar menos estrés en la interacción humana. Entonces, y menos expectativa. Entonces, volvemos a lo mismo, que la conciencia es algo que nos va a permitir entender esa respuesta esperada, pero también entender cuando esa responsabilidad también es interna y que viene de un paradigma propio, decir yo quiero hacer esto porque yo sé
que con esto voy a cumplir mi objetivo, y también el de un tercero. Entonces yo vuelvo a poner que la conciencia de entender cuál es la responsabilidad del momento o cuál es la respuesta esperada es algo que sí permite a una persona ser etiquetada como responsable o irresponsable. ¿Qué pasa con las personas que se etiquetan como irresponsables? Son muy planas, hacen lo mismo en todas sus interacciones humanas. Entonces, quizás en algunas áreas de su vida van a entrar y van a cumplir con esa respuesta esperada, pero en otras no. Y entonces, en esas otras que no, es donde se les va a poner esa etiqueta. Y a una persona responsable es la que tiene esa versatilidad de entender esta parte. O sea, entender dónde debe de estar y cómo debe de interactuar y responder. Pero ahí viene el tema del cuándo es yo quiero o yo debo, ¿sí? Y hasta qué punto esa responsabilidad me va a quitar libertad o no. Y creo que tiene que ver con la adopción de paradigmas también grupales y de los acuerdos de convivencia que se establezcan, que pueden ser llevados a normas o pueden ser llevados a reglas y leyes. Y ahí, híjole, ¿qué les puedo decir? Para mí, es casi que una cuestión que debe ser replicada, publicitada, capacitada. A mí me fascinó y la platico tantas veces como puedo. Es la filosofía de Boehringer Ingelheim, el mi-we. Porque que es el alinear que el yo debo con el yo quiero, o más bien el yo quiero con el yo debo, vayan en el mismo sentido. Que mi responsabilidad no me pese, que mi responsabilidad no me quite libertad. ¿Y eso cómo lo haces? Pues haciendo la menor cantidad de reglas que abarque la mayor cantidad de actividades de respeto hacia todo un grupo o hacia un objetivo grupal. Cuando se alinean esas visiones, pues obviamente fluye un grupo social. Y entonces, al fluir un grupo social, pues obviamente permite que al final de cuentas haya más orden y pues haya más evolución, al final de cuentas. No se pierde energía en disputas o en peleas o en impases, en choques de paradigmas, porque todo está alineado y es donde se logra llevar un ritmo como grupo y lograr cosas extraordinarias que individualmente no se podrían. Entonces, yo creo que la base es la conciencia y lo demás pues van siendo consecuencias y trascendencias de los acuerdos de convivencia. Ok, sí, muchas gracias, Víctor. O sea, tú lo ligas mucho a la conciencia, a este ser interno, pero también yo entiendo que hay una conciencia individual y existe una conciencia colectiva, que es justamente esta sensación de yo soy, pero nosotros somos, y son un poquito diferentes y no, en mi opinión, no siempre están alineadas. O sea, hay un grado de alineación y un grado de no alineación, pero creo que es parte fundamental de la vida y, en mi opinión, también de la creatividad. Es decir, esta imposibilidad de este absoluto se me hace que también es una fuerza muy, muy creativa. Sí, Luis. Muchas gracias, René. Bueno, había ya bajado la mano prácticamente lo que yo había pensado decir y fue mucho en el mismo sentido. Sin embargo, hay algunas cosas o algunos detalles que yo quisiera mencionar. Yo creo que de la misma manera como él usa el sentido de la conciencia, que en muchos casos la conciencia es la que permite que la responsabilidad pueda fluir más fácilmente y no estar viendo el conflicto constante, qué es lo que quiero y qué es lo que debo de hacer, sino que tenemos que ver en qué momento, y esto depende, creo yo, mucho de se podría decir, madurez de conciencia o madurez humana, en que yo creo que mientras más maduro se va haciendo, más se va entendiendo muchas cosas al grado tal
que llega el momento en que no tienes que esperar a que te lo pidan, no tienes que esperar a que algo que vas a hacer cumpla con algunas expectativas, sino que sientes un impulso para empezar a hacer algo que quizá no ha sido ni siquiera demandado, pero que podría llegar a ser demandado y se está dispuesto a llevar a cabo esta acción o tomar esa decisión, porque, bueno, pues esto no nada más el hecho de estar haciendo lo que se debe hacer, ese punto de frustración o de falta de libertad, sino yo creo que mientras más se va madurando la conciencia, más se va madurando automáticamente el sentido de responsabilidad, y más se va adelantando, más se van teniendo iniciativas para ir actuando de acuerdo que algo que quizá no exista, pero se prevé o se siente que va a existir, y empezar a actuar en ese sentido. O sea, no solo reaccionar, no solo actuar en o a favor de lo que ya existe y se está demandando, sino también estar viendo a futuro, viendo qué es lo que se va a demandar, pero que yo mismo, eso ya lo mencionó también Víctor, yo mismo me lo demando, es algo que a mi conciencia me alerta de algo y me hace sentir de alguna forma, no que estoy obligado, sino que siento que puedo hacer algo para mejorar la situación actual, o posiblemente de la que puedo prever un poco, atisbar un poco, que es la futura. Eso era mi comentario. Muy bien, gracias, Luis. Bueno, yo lo que capto de todo esto que estamos escuchando es que vimos algunos acotamientos a la responsabilidad en esta liga con la libertad, que fue lo que se inició, pero también muchos argumentos a favor realmente de esta liga de la responsabilidad y de la libertad. Yo tengo aquí algunas preguntas sobre temas que pusiste tú, Luis, también. ¿Cuál es la liga, digamos, o la relación que puede haber entre la responsabilidad y la innovación, o la disrupción, o la creatividad? ¿Hay alguna liga? Y la otra quizá está un poco más sencilla, con la sustentabilidad o sostenibilidad, es decir, la repetición del mundo, o no sé, o de los ciclos, ¿no? ¿Hay liga entre estas? ¿Ustedes identifican ligas entre esta innovación, disrupción o creatividad y la responsabilidad? Sí. Si me permiten, regreso entonces al ruedo. Creo que sí, entre todas, de la misma manera en la que existe esa liga entre la libertad y la responsabilidad. Y me parece que va un poco por esto que Víctor ha acotado en varias ocasiones, y sería esta conciencia. Yo en este caso no lo plantearía tanto como conciencia, sino como la emocionalidad humana. Y eso nos llevaría a lo que se ha puesto tan de moda en los últimos años, no la comparto mucho, por lo menos el término, pero esta famosa inteligencia emocional, ¿no? Creo que si nos vamos a la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, esto sería esta combinación entre la inteligencia intrapersonal y interpersonal, ¿no? Es decir, ¿qué capacidad tengo yo para entender y satisfacer y respetar también mis propias necesidades y las de los demás? Entonces, me parece que esto tiene que ver con esa parte. O sea, ¿en qué momento estoy dispuesto a ser creativo, a ser disruptivo, a ser innovador, a ser incluso responsable en un proceso, en el momento en que yo logro adueñarme del proceso? Es decir, emocionalmente mi compromiso es que el proceso es mío.
aunque no haya sido de mi creación. O sea, a lo mejor lo generó alguien más, a lo mejor lo que decíamos, esto puede ser un proceso colectivo en determinado entorno, sí, pero el pero el proceso me gusta tanto que me lo apropio, me adueño de él, me gusta, estoy identificado. Emocionalmente hay ese compromiso, ese empalme, ese me gusta y entonces lo tomo, me adhiero a, y entonces si veo algo que le puedo mejorar, lo voy a hacer, lo voy a proponer, voy a levantar la mano, voy a estar dispuesto a escuchar si alguien más tiene una idea diferente. En fin, todo esto es un proceso, es parte de un proceso emocional en el ser humano. Y un proceso emocional que hasta ahora ha sido pues, ninguneado, ¿no? O ignorado a lo largo de la historia, particularmente durante estas revoluciones industriales. Entonces, me parece que incluso Luis por ahí, en el inicio, comentaba acerca de la industria 4.0. Pues lo que necesitamos también entender es que ya estamos en la industria 5.0. Por primera ocasión en la historia de la humanidad, la cuarta y la quinta revolución corren paralelas. No se esperó a que una terminara para que no. Y de hecho, digo, por ahí yo me atrevería incluso a decir que de una forma u otra la tercera sigue por ahí operando. Entonces, lo que es interesante es entender que esta quinta revolución o la industria 5.0 se refiere precisamente a las habilidades o competencias humanas, a estas habilidades suaves del ser humano, a este manejo de todas estas capacidades o talentos o recursos de la persona como individual aportadas y multiplicadas en el colectivo, ¿no? Okay, gracias, Roberto. Entonces, también estás, si entiendo, hablaste también de la responsabilidad como un compromiso emocional, realmente este enganche con los sentimientos y no solamente con la razón, es decir, no solamente lo razonado, que parece ser que en nuestro mundo o en los últimos 200 años ha sido el triunfo de la razón, el triunfo de la ciencia, el triunfo de lo comprobable realmente como lo único válido. Y nos empezamos a dar cuenta que hay diferentes dimensiones que necesitan conectarse y que la responsabilidad tiene también una importancia ahí muy relevante. Sí, Luis, ¿tienes la mano levantada? Sí, perdón René, y ahorita le damos la palabra a Paulo que tiene la mano levantada. Estamos a 7 minutos de que se termine el tiempo que nos hemos propuesto. Normalmente eso implicaría que eventualmente entraríamos en tiempos extras, pero nada más para que lo sepan ustedes, ¿no? Perdón, no sé, Paolo y luego María José, que también tiene la mano arriba. Sí, muchas gracias. Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, pues realmente sumando todos estos conceptos, estas ideas, pues esto confirma lo complejo que es el tema, ¿no? Al final lo complejo que es la ética. Y bueno, ahí recapitulando algunas de las ideas claves, me gustaría sacar una nueva palabra, un nuevo concepto que no se ha mencionado mucho, sí en esencia, pero no por nombre, y sería la congruencia. Yo creo que esto nos lleva justo a la congruencia, ¿no? Porque estamos hablando ya de competencias emocionales, estamos hablando, como decía Víctor, de la conciencia, estamos hablando de un equilibrio entre vivo con libertad, si no, no es vida. La pura responsabilidad sin libertad, pues realmente no es vida. Y la libertad sin responsabilidad, pues no es equilibrio. Entonces, para llegar a una calidad de vida, resumiendo todo esto, yo creo que es importantísimo aplicar la congruencia, ¿no? Y como tú decías, René, bueno, ¿y qué liga puede tener esto? ¿Qué link puede tener esto con la sostenibilidad? O con que todo esto sea sostenible. Yo creo que la congruencia es la base de la sostenibilidad, ¿no? Tanto si lo analizamos a un nivel personal, o sea, una persona
que es congruente, pues es una persona exitosa realmente. Bajo cualquier definición, una persona congruente me parece que es una persona bastante exitosa, y más bien la falta de congruencia es lo que lleva pues a que se desplome un gobierno, por ejemplo, ¿no? Un gobierno que no es congruente, pues se desploma, y me parece que también lo que está pasando en el planeta Tierra, pues es la falta de congruencia que como seres humanos hemos tenido, que está llevando a la destrucción del planeta, ¿no? Entonces, me parece que esta palabra de congruencia, que engloba todo lo que ya se ha mencionado aquí en la sala, sería ese link que yo veo directo a la sostenibilidad del individuo, de las empresas, de los gobiernos y por ende del planeta Tierra. Ese sería mi comentario. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Sí, con esta palabra de congruencia, que yo la entiendo con esto que estás diciendo, también es como una honestidad consigo mismo. Y yo creo que ese es el éxito que uno puede garantizar o garantizarse independientemente de lo que externamente se considere como exitoso, ¿no? Una persona congruente es una persona exitosa, se me hace bonita definición. Sí, María José y Luis. Gracias. Ahí me oyen. Si no me oyen bien, me dicen y quito el video porque he estado fallando mi internet. Bueno, yo nada más quería llevar un poco más a retar lo que acaban de decir, ¿no? En el tema de innovación, de inteligencia, y es que hoy esa industria 4.0, 5.0 involucra máquinas que ya están pensando, ¿no? Y que ese pensamiento está diseñado por hombres que a veces tienen, bueno, hombres y mujeres que a veces tienen distintas percepciones, ¿no? De lo que es correcto, lo que no, de lo que vale o lo que no. Y esto nos lleva igual a abrir todo un mundo de posibilidades en donde cómo se aplica esto, que van a desarrollar muchos de los pensamientos que hoy tocan a los humanos, ¿no? Y en esto voy a que hoy ya vemos que inclusive en la manera en la que se programan estas computadoras que leen, ¿no? Todo el tema de rasgos faciales, etcétera, ya hay fallas o vulneraciones a los derechos humanos, más de género, ¿no? En donde las mujeres no son medidas igual que los hombres. Entonces, yo solo quería poner sobre la mesa ese reto, ¿no? De pensar hacia el futuro, cómo esta ética también tiene que evolucionar y cómo vamos hacia allá. Muchas gracias, María José. Luis. Bien, yo simplemente quisiera de manera muy corta tratar de responder al cuestionamiento que tú hiciste, de dónde, cómo, en qué están relacionados la responsabilidad con Industria 4.0, etcétera, etcétera. Yo creo que esto está en el sentido de que vamos a tener que empezar a adivinar de alguna manera, a ver, qué cosas hacer y qué efectos tendrán, porque no es posible estar respondiendo a lo hecho. Tenemos que estar respondiendo también, por lo menos a nosotros mismos, a lo que va a ser, y esto también está relacionado un poquito con lo que ahorita dijo María José. Tenemos que pensar en el futuro, efectos va a haber en el futuro que son diferentes a los efectos que se tendrían hoy día con ese tipo de causa. Y yo creo que es una parte de la responsabilidad que tenemos que tener presente para poder pensar en el futuro y de esa manera poder empezar a construirlo. Y bueno, pues también en ese aspecto la responsabilidad tiene mucho que ver con la sociedad. Es todo. Esto de manera muy concreta, creo yo, espero. No sé si tan clara. Gracias. Muy bien. Gracias, gracias, Luis. Bueno, pues yo creo que ya llegamos, son las 8. Yo lo que pienso es que realmente en estos momentos que estamos viviendo, rescatar el pensamiento y el pensamiento crítico me parece fundamental en un mundo que parece estarlo olvidando, y principalmente en este mundo de la tecnología. Es decir, las empresas no piensan,
Y casi como dijo Heidegger, la ciencia no piensa, se hace. ¿No? Esta capacidad reflexiva, la que nos hace realmente humanos, yo creo que es muy importante rescatarlo. Es muy importante que las empresas vuelvan a empezar a pensar para tener posibilidades de actuar y de ser mucho más creativas. Y es muy importante rescatar el pensamiento distinto, el diverso. Y hay una fuerza en este mundo hoy totalizadora, que está tratando de totalizar y tratar de todo el tiempo escuchamos las mismas cosas, escuchamos los mismos temas y se genera una polarización, pero hay como una especie de fuerza totalizadora. Yo creo que hay que rescatarlo por medio del pensamiento y rescatarlo en la política, en las universidades y en todo lo posible, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos hace humanos, lo distinto, lo que nos reconoce con el otro y lo que nos hace que nos podamos ligar. Bueno, pues ojalá y se hayan llevado algo. Yo sí me llevé mucha reflexión. Para mí en la empresa el tema más difícil y el que logre descubrir la tensión entre el individuo y el colectivo, yo creo que tiene grandes posibilidades de generar organizaciones muy humanas. Pues bueno, eso de mi parte es todo. Luis, Alberto, no sé si quieran decir algún comentario final. Pues muchas gracias. Quizás nada más algunos anuncios parroquiales. Gracias por estar hasta este momento. Estamos tratando de adoptar este ritmo de quincenal. Entonces ya les vamos a poner esta invitación para la próxima quincena, dentro de 2 semanas, pues, ¿no? Para volvernos a reunir. Habrá que pensar un tema para entonces. Vamos a tratar de adelantarlo lo más pronto posible, es decir, revelar cuál es el tema que pensamos que puede ser y encontrar alguna mecánica para identificar esos temas siguientes. Yo me llevo algunos apuntes al respecto. Y lo siguiente que quisiéramos, eso lo puedo adelantar si me lo permite Luis, ¿no? Lo siguiente que quisiéramos agregarle a esta reunión es tener un invitado que nos pueda hacer este impulso inicial a propósito del tema, ¿no? O puede ser alguien de nosotros mismos, como lo fue Luis ahora. Entonces, si alguien tiene interés en hacer un tema o que, no sé, que analicemos un tema y quiere hacer el impulso de ese tema, pues por favor díganoslo, ¿no? Están los canales abiertos, lo podemos considerar, por supuesto, con mucho gusto. Y bueno, al final de cuentas, no sé, pero este grupo debería ser un grupo pues más orgánico y creo que vamos en esa ruta. En su momento, nosotros que lo hemos impulsado un poco aquí con Luis, con Paulo, con René también, ¿no? Pues estamos, creo yo, dispuestos a hacernos a un lado con tal de que el grupo tenga su propia dinámica. La condición es que tenga esa dinámica y que crezca. Bueno, yo creo que aquí le paramos porque ya abusamos mucho del tiempo de todos, ¿no? Cumplimos nuestros 90 minutos como nos lo habíamos propuesto. Entonces, esperen por favor nuestra invitación, se las vamos a hacer llegar lo más pronto posible para incorporarle de una vez el tema que les vamos a proponer para la próxima ocasión, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos. Sí, ¿me puedo despedir? Yo quisiera despedir y dar las gracias. Por supuesto, adelante, Luis. No, nomás siento muy honrado en haber visto de la forma tan seria, sobre todo tan entusiasta que se ha tomado